tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida a la materia de sistemas digitales en este periodo académico 2023-2. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1 que lleva como título Codificación de sistemas digitales. Antes de continuar, quería recordarles que ya el plan de evaluación que ustedes ya vieron, está la ponderación de la nota y las actividades que tienen que realizar en la parte evaluativa. Le voy a recordar más o menos lo que está compuesto las unidades, los temas que vamos a ver en este trimestre. En la segunda unidad vamos a ver análisis de circuitos lógicos con compuertas. La tercera sería circuitos lógicos combinacionales y por último se va a ver los circuitos lógicos secuenciales. Ahora bien, les daré una breve introducción sobre los circuitos lógicos secuenciales. Sobre la codificación de los sistemas digitales. Tenemos este pequeño concepto que dice, cuando se lleva a cabo desde hace mucho tiempo la forma de comunicarnos, la mejor manera es la comunicación como siempre lo hemos hecho, claro está. Pero a otros niveles tenemos que tener en cuenta la comunicación en informáticas. Por ejemplo, tenemos lo que sucede cuando tenemos alguna comunicación como lo que ustedes pasan ahora, para que me entiendan, cuando envían un correo o se le envía un correo a ustedes, ahí ya estamos utilizando la codificación, aunque no se ve, pero siempre en los niveles de informática o en los niveles de computación se trabaja con códigos. Las máquinas trabajan con códigos. En este caso, se conmutan los códigos para reproducir los mensajes en bit, cuando hay un correo, ejemplo, estoy hablando del correo. Los objetivos de un sistema de verificación digital pueden ser diferentes dependiendo del proceso que se trabaje. Por eso muchas personas se introducen en estas áreas. En definitiva, ¿qué pasa? Permite ahorrar tiempo en nuestro trabajo, ya que con la creación de estos códigos hay más comunicación del lenguaje entre máquina y hombre. Un ejemplo, les voy a dar el teclado de codificación, que es el código ASCII, que hace la codificación cuando se comunica uno a través de computadores, que vienen unas teclas, enviando una tecla, ahí se está enviando un código, lo traduce en la máquina y así marca la letra o el carácter que uno quiera utilizar en ese momento en el teclado. Ya con esta breve introducción, le quería hablar también de que recordar que en el mismo plan de evaluación hay una bibliografía, la cual ustedes pueden usar para llenar más sus conocimientos y tener más material de apoyo. También que voy a tratar de subirle unos enlaces de clases anteriores que ya he dado para que tengan también más recursos de aprendizaje. Y cuando envíe la actividad, claro está, por el mismo medio del aula, me la hagan llegar, ya que solamente va a ser por ese medio, por el aula, no por correo ni por WhatsApp, si en caso abren algún grupo o algo, solamente va a ser por medio del aula la entrega de las actividades. Ahora bien, ya entrando en el tema de sistemas digitales, como acarrea hoy en el unidad número 1, tenemos que la codificación de sistemas digitales en este pequeño concepto se entiende por codificación el contexto de ingeniería al proceso de conversión de un sistema, al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos destino. De ello se desprende como corolario
que la información contenida de esos datos resultantes deberá ser equivalente a la información de origen. Aquí les muestro una señal original. Aquí ya es una señal codificada, como pueden observar aquí abajo, codificada bipolar. Cambia, aquí está, por ejemplo, igual, ya acá es el inverso, y se parte como en dos, ya ahí ya cambiaría por la codificación que se está dando. También podemos definir un sistema digital como cualquier sistema de transición o procesamiento de información en el cual la información se encuentra representada por medio de cantidades físicas. Son las señales, como les estoy mostrando, y que se hayan restringido con solo asumir valores discretos. ¿Qué quiere decir esto? Es la contraposición de los sistemas digitales analógicos, los cuales, cuando estábamos hablando de ellos, la entrada y salida no poseían ninguna variación. Un ejemplo sería muy sencillo como decir las grabaciones de audio y video cuya información se guarda en millones de bits, que luego se pueden almacenar en diferentes tipos de dispositivos, como las computadoras, los teléfonos móviles. Estoy dándole varios ejemplos de las calculadoras, balanzas electrónicas u otros instrumentos digitales de precisión, donde se use esta codificación. Claro, hay muchos más, pero toqué uno, los más conocidos, por decir algunos. El sistema de numeración digital, en el mundo digital se utilizan varios sistemas numéricos. Son los más utilizados, como son el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal, que se compone de 10 símbolos o números, del 0 al 9. Contando el 0, un número serían 10 dígitos. Utilizando estos símbolos como dígitos de un número, podemos utilizar cualquier cantidad. Como pueden observar, el binario 0, 1, el octal es del 0 al 7, el decimal es del 0 al 9, y el hexadecimal es del 0 a la letra F, donde después de 9, para contar el número 10, se numeran con la letra A en el sistema decimal: C el 11, el B el 12, el C el 13, el D el 14, el E el 15 y el F el 16. Pueden ver ustedes aquí. Para profundizar un poquito lo que son los sistemas de numeración digital, les defino de otra forma qué son estos sistemas de numeración. El sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la creación y representación de datos numéricos o cantidades de un sistema de numeración. Se caracterizan por su base, como lo acabé de mencionar, por la base 10 y el número de símbolos distintos que utilizan en varios coeficientes, ya sea con el valor de cada símbolo. Los actuales sistemas de numeración son netamente posicionales, para que ustedes sabiendo. Es el valor relativo que representa cada símbolo con cifra dependiendo del valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la posición ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal, se separa por parte entera o la parte fraccionaria, y en ambiente informático está representada por el punto decimal. En esta unidad se estudiarán los sistemas de numeración decimal, como lo estoy mencionando, como el binario, el octal, el decimal, conformados por conversiones de sistemas y otros que ya ustedes ya deben tener conocimiento de lógicas y de matemáticas. Para la potenciación, hablo de la parte matemática donde utilicen la potenciación a la elevación de decir 10 a la 2, o 2 a la 3, 2 a la 4, en forma de exponencial, y realizar el ejercicio de conversiones en un sistema a otro. Sistema decimal, ¿qué significa? Es un sistema de numeración posicional en las cantidades representadas mediante la base aritmética del número 10, eso lo acabé de mencionar anteriormente.
Al ser de base el número 10, tenemos la capacidad de construir las cifras mediante 10 números, como también lo dije, del 0 al 9, contando el número 10, el 0 completando el número 10, completando 10, en la formación de cualquier número. Entonces, ¿qué podríamos representar un número con este sistema de numeración? Veamos que en un número decimal es la suma de cada valor por la base 10 elevada a la posición menos 1. Allá estoy hablando, se está hablando de matemática cuando estamos hablando de exponencial. Y luego vamos a tener presente las conversiones a los demás sistemas de numeración. El sistema binario es uno de los más utilizados en la parte de sistemas digitales. Y en la base aritmética 2. Este sistema es utilizado para ordenadores, como bien lo dice allí, sistemas digitales, ya lo había mencionado, de forma interna para realizar absolutamente todos los procesos. Este sistema de numeración solamente está representado por dos cifras, el 0 y el 1. Y por esto se habla de base 2, dos cifras, con ello se construirán todas las cadenas de valor. De aquí parten los demás sistemas que voy a mostrarles a continuación. Ahora viene el sistema octal. Como son las explicaciones anteriores, ya nos podemos imaginar de que va este sistema octal. ¿Por qué? Porque el sistema octal es un sistema de numeración que utiliza la base aritmética 8. Es decir, tendremos 8 dígitos de diferentes para representar todos los números. Estos serán del 0 al 7. En esta parte le quería mostrar cuáles son los vídeos de informática que vienen a continuación, que son las medidas de unidades de información representadas en binario. Se utilizan una serie de múltiplos de bits que poseen su nombre propio. Ahí está, como lo muestra la diapositiva, esos son los bits más nombrados en la parte de ah, va. El nible o cuarteto es el conjunto de 4 bits, que es el 1, 0, 0, 1. El byte octeto es el conjunto de 8 bits. Ahí se cuenta 1, 0, 1, 0. Ahí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes pueden observar. Conté, hay 8, 8 bits. El kilobase es de 2, es el conjunto de 2 a la 10 bits, que es 1024 por 8 bits. El megabyte es el conjunto de 2 a la 20 kilobyte bits, que es 1242 por 8 bits. El gigabyte es el conjunto de 2 a la 30 megabits, que serían 1243 por 8. Y el terabyte es el conjunto de gigabyte bits 1044, 1244 por 8. Esto es utilizado en la parte de computación. Cuando leo allí que dice terabyte, gigabyte, megabyte son las nomenclaturas más o las capacidades de que se hablan los discos duros, si ustedes recuerdan, ya hay de terabyte, que son 1000 gigabytes, cuando eran los de antes de 160 gigas, 80 gigas, los primeros fueron de 40 gigas o 20 gigas, y megabyte cuando hablamos de la velocidad, 100 megabytes, 200 megabytes, en las mismas, bueno, gigabytes, exacto, cuando estamos hablando de las memorias RAM, allí se expresa la velocidad en gigabytes, 2 gigabytes, 4 gigabytes. Por la razón que se utiliza el factor 1024 en vez de 1000 es porque el múltiplo de 2 más próximo es a 1000. Cuestión importante desde el punto de vista informático. 210 es igual a 1024. Siguiendo con los sistemas numéricos, aquí les estoy mostrando la forma de conversión de un decimal a binario. En este ejemplo, estoy tomando en cuenta el número 3819
9, 4, 2, 1. ¿Cómo se hace este método? Aquí utilizaríamos el método de división, que se toma el valor de cero y la unión de todos los restos obtenidos, escritos en orden inverso. Nos proporciona un número inicial expresado en el sistema binario. Como pueden ver, 38 entre 2 es 19 y es una división exacta. Cuando es 19 entre 2 no es división exacta, pero me da 9,5, ejemplo. Entonces, si tomo el resto, 9. Aquí, como ya es impar, tomo un 1. Aquí luego divido 9 entre 2, es 4, y algo, que significa que tomo el 4 con el resto y me está dando una forma impar, tomo un 1 en el resto. 4 entre 2 es 2, es una división exacta, me da 0. Cuando es par coloco 0, cuando es impar coloco 1. Por lo menos aquí 2 entre 2 es 1, me da 1, impar 0. Y el último número no se debe dividir porque uno entre el mismo número pues no se puede dividir. Quedaría 1 y el resultado, ¿cómo se toma? Se toma de izquierda a derecha. Como pueden observar, sería el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ejemplo, ¿qué resultado? Por eso da este 1, es este 1. 0, 0, 1, 1, 0. Ahí está el resultado. Se da división hacia atrás. Conversión de binaria a decimal. Aquí se habla de las potencias. Estamos hablando de decimal. Volvemos a tomar el mismo número que teníamos arriba, por ejemplo, y lo vamos a llevar de izquierda a derecha para que ustedes lo entiendan más fácil. Como hay 5 números, 5 bits, tomamos el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Por eso es que está aquí el 2 a la 5. Así como está en el primer apartado que hicimos ahorita de la división, que les mostré, conversión de decimal a binario, la suma de los valores multiplicados por la potencia de 10 a menos 1 se la aplicamos a un número binario cualquiera, con su correspondiente base. ¿Qué nos daría? Para resolver a esto y llevarlo a decimal, vamos a resolver 1 por 2 a la 5 es 32, como pueden observar aquí. 1 por 2 a la 5 es 32. 1 por 2 a la 4 es 0. 1 por 2 a la 3 es 0. No lo resuelvo porque ya 0 sería, se tomaría como impar, igual es o 0. 0 igual a 0. Y 2 a la 2 es 4. Daría un 1. 2 a la 1 es 2. Y el 1, pues es el 1 que estoy haciendo. Y 2 a la 0, 0. Aquí como es 0, coloca 0, aquí 0. Aquí se resuelve porque uno multiplica a la exponencial. 2 es 4, 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 0 es 0. ¿Cómo quedaría el resultado? Se toman las que están en negrilla. ¿Por qué? Porque voy a tomar solo donde existan los 1. Que hay un 1, que hay un 1, que hay un 1, pues 0 no los tomo. Quedaría 32 más 4 son 36, más 2, 38. El valor decimal de 1110 es igual a 38. Conversión de decimal a octa. En este ejemplo, se convierte el número decimal, por ejemplo, de 1994 a octal. Se divide, como estamos hablando de conversión decimal a octal, tales se utiliza la base 8. Entonces se divide 1994 entre 30, da 39 en el resto, 249, que vamos tomando en cuenta. Estoy haciendo solamente al multiplicar el dígito 0,1 por su base 2 elevada a la posición, hablando de lo anterior, ocupa una cifra. Sumamos los valores y tendremos el número en decimal. Claro, lo que explicamos.
Acá en 1994 lo dividimos en este caso por 8. Y sería 74 2 al resolver aquí daría 1, aquí daría 7 y aquí por qué da B, porque daría un resto de 31 entre 8. Eso es igual a 31 entre 8 a 3,875. Me va a dar una B, un 3, una B, un 3. ¿Cómo que hay el número? Para que tengan en cuenta que hay un error de así de visualización. Es un 3 aquí, por eso es 3 puntos y algo. Aquí dio 7, aquí dio 1 y aquí dio 2. Se toma de izquierda a derecha igual como señala la flecha, me da 3712 base 8. Para la conversión de tipo de sistemas, los sistemas numéricos digitales, continuamos con la conversión de octal a binario. Estamos hablando del mismo tema. Acá se tiene que utilizar la tabla de la verdad, como pueden observar ustedes allí. Del 0 al bit 7 sería de 3 dígitos. La tabla de la verdad va sumando 10, 11. Aquí ya pasaría un 1, 101, 110, es una tabla de la verdad. Al convertir números 7, 5, 6, 4, 3,57 binarios, se separa. El punto también se coloca aquí separado. Ustedes observan. El 7 lo vamos a buscar en la tabla de verdad, que es 111. El 5 es 101. El 6, 110. El 4 es 100. El 3 es 011. El 5 es 101 y el 7 es 111. El resultado de octal a binario se coloca el número que están pidiendo igual a todo este número híbrido que está acá. Son 111, 10, 101, así se pegan todos estos números con el punto para que quede igual. 101 o 111 en base 2. Como pueden ver, con la tabla de verdad se hace bastante fácil convertir estos sistemas. Hay que tenerlo en cuenta. Y ahí está la verdad de 4 dígitos, así sucesivamente. El resultado ahora de este ejemplo de conversión a binario octal es al caso antes. Es lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque utilizamos la tabla, aquí tenemos que buscar en la tabla, ¿verdad? ¿Cuál número es el 001? Que es el 1, el 100, que es el 4, el 101, que es el 5, y así sucesivamente, y me da el número que tenemos allí abajo. Cuando es 001, me da 1, 001. Luego el 001 otra vez, aquí hay un error. Está tomando un 0 y es un 1. Si lo logran observar. Y el 101 es 5, el 101 5 y el 100 es 4. El resultado se coloca de todos estos números en base 2 es 145, 10, 554. Y aquí no a 10, aquí sería 1, 145, 11,554 en base 8. Siguiendo con los tipos, tenemos en conversión de binario a hexadecimal. El binario me están dando, por ejemplo, este que está aquí, y lo vamos a ir separando
en la tabla, ¿verdad? ¿Cómo? Para analizar el proceso es lo mismo que el anterior. Por eso entonces lo resuelve usted, usted lo resuelve, porque es el mismo proceso del anterior. Se agrupan los dígitos binarios de 4 en 4 a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada cuarteto por su correspondiente dígito decimal, hexadecimal, agregando cero cuando sea necesario para completar el grupo de 4 bits. Si no está, se le agrega cero para que ustedes lo hagan allá en su casa. Tenemos ahora la conversión de octal a hexadecimal, el número 144 en hexadecimal. ¿Qué sería? El uno es 0001, tomando la tabla verdad anterior, el uno sería 001, el 4 sería 100 y el 4 volvería a ser 100. El 144 en base 8, esa decimal, es tomándolo de, tomándolo de 1110, 100, 1100, 100. Porque son cuántos números de 4 en 4. 1100, 100. Estos dos ceros no se toman en cuenta. En 144 en base 8, 60110 es, en este caso, 00 en esta tabla, ¿verdad? 000110 tenemos que es el número 6. Y 0100 es el número 4. Ya en base 2, el 11 llevándolo sería 64 en base 16. A esa decimal. En forma de practicar, como yo voy comunicando con esas tablas de la verdad y ejercicio, ustedes agarran más práctica y las dudas las pueden, el que tiene alguna duda me la hacen llegar próximamente en el aula, sea de texto o que me escriben allí en el aula o que nos mensaje ahí al chat del aula o me avisan en un próximo encuentro si logran conectarse y me hacen la pregunta. O sea, si hay alguna duda, claro está. Acá de llevar la conversión de hexadecimal a octal es lo mismo del ejemplo anterior, pero dice que es convertir el número hexadecimal 1F4 en octal. La hacen lo mismo para la conversión de binario de hexadecimal a octal. Se realiza un paso intermedio. Utilizando el sistema binario, se convierte en binario y este en tal. Esos son los pasos que tienen que tener ustedes. Primero, hacen un paso intermedio entre el sistema binario, utilizando el sistema binario, y luego se convierte en binario y luego lo llevan a octal. La conversión de decimal a hexadecimal, en este ejemplo, en 1994 se divide en base 16, porque estamos hablando de hexadecimal. Me da 7 12 ya cambiaría la tabla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número 12 es 9 10 11 12 la letra C, como observan allí en la tabla, ¿verdad? Y el 10 es la letra A, porque el 9 pasaría a 10, me daría 7 C A en base 16. En esta teoría que les digo allí, me explica lo que es un sistema octal, lo que es un sistema hexadecimal, y el complemento A1 y el complemento
a 2. ¿Cómo se hace? Les voy a hablar un poquito de lo que está presente allí, porque ya es prácticamente como el resumen de toda la parte de los ejercicios, pero en parte teórica. Me habla que el sistema, todo el sistema de numeración que utiliza la base aritmética 8, ustedes ya lo vieron, cuando se dividió entre 8 en el ejemplo que les di anteriormente. Los dígitos diferentes de representar todos los números están del 0 al 7, eso también ya lo comenté. El sistema hexadecimal se va a basar en la base de conseguir 16 números, que va desde el 0 hasta la letra F, también como se hace allí. Después del 9 vendría el 10, que es la A, la B, el 11, el C, el 12, el D, el 13, el E, el 14 y el F, el 15. Así sucesivamente. En total 16 términos diferentes. Por lo menos cuando se habla un ejemplo de representar esto que dice allí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fs, veremos más adelante cómo se significaría eso. Es la letra F, el número 16. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sí, porque aquí estamos hablando del 1, 2, 3. Se toma desde el 0. El complemento a 1 de un número n compuesto por n bis es por definición la mitad menor que el complemento a 2. Es decir, como dice aquí la fórmula del complemento a 1 es igual al complemento a 2 menos 1. Por esta misma razón, el complemento a 2 es el complemento a 1 más 1. Calculamos el complemento a 1, el mismo número. Por ejemplo, aquí ustedes observan el 101, 101. A su complemento a 2, su complemento a 2 es C2 N 0100111. El complemento a 1 y el complemento menos 1. Aquí restamos, ¿qué sería? 0, 0, 1, 1 menos 0, 0, 1, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 1 menos 0, 1 y 1 menos 1, 0. Por eso aquí da 0, 1, 0, 0, 10. Complemento a 1, 0, 1, 0, 0, 10. En realidad, completamente a 1 el número binario es el número resultante de invertir los unos y ceros de dicho número. Por ejemplo, n igual a 110, 100, 101. El complemento a 1 de ese número sería 0, 0, 101, 10, 10. Y su complemento a 2 es sumarle el 1. Me daría 0, 0, 10, 11, 0, 11. Ya cambiaría. La codificación alfanumérica, ya casi estamos llegando al final. Estoy hablando de la codificación alfanumérica ASCII, es el último ya. ¿Qué significa una codificación alfanumérica? Sabemos que los datos, además de numéricos, pueden ser alfabéticos o alfanuméricos. Normalmente, con los datos alfanuméricos podemos construir instrucciones y programas. Por otro lado, es lógico pensar que el ordenador no solamente procesa datos numéricos, sino también datos alfabéticos y combinaciones de los anteriores, como datos alfanuméricos. Eso, como se los dije empezando la clase, que es la comunicación de las computadoras, de arquitectura tiene, o sus software se maneja prácticamente con códigos en la comunicación. Cuando habla de la comunicación también de la máquina al hombre, lo vamos a denotar aquí, sustentándolo con la codificación alfanumérica del código ASCII, que es donde se usa, por ejemplo, el teclado. ASCII, ¿qué significa? Sí, que se utiliza una combinación de 7 u 8 bits, dependiendo del fabricante, para representar cada símbolo. El más utilizado a nivel mundial y el que emplea símbolos diferentes. Con este código se pueden representar dígitos del 0 al 9, letras mayúsculas del A a la Z. Aquí recordando un ejemplo peculiar es en los teclados
cuando son hechas las computadoras portátiles en Latinoamérica y cuando son hechas en América, como Estados Unidos, ejemplo, vienen de otro país y ahí cambian el teclado porque si ustedes han notado y sé que ya lo han visto, hay teclados que no traen la letra ñ. Hay que hacerlo a través de un código ASCII que uno busca y uno marca una tecla más dos o lo que es el número, el código, y así es que se logra sacar la letra ñ. Bueno, los teclados latinoamericanos, cuando se configura una máquina, ya viene con la letra ñ, acá en Latinoamérica. Ahí podemos también tocar el tema de los caracteres especiales, como lo dije, y existen unos tipos de código que está en esta codificación ASCII, que son el EBCDIC y el Unicode. ¿Qué significa ese EBC? Cada símbolo se representa por una combinación de 8 bits, agrupados en dos bloques de 4. Es el formato extendido del BCD. Y el Unicode se define la codificación de caracteres, así como las propiedades y los algoritmos que se utilizan en la aplicación. Proporciona un número único para cada carácter, sin importar la plataforma de hardware o el programa de software o el idioma, lo que estaban comentando anteriormente sobre el que no era de Latinoamérica, o era de América o de Estados Unidos, o de Europa, por ejemplo. Ya con esto estamos concluyendo la clase de la unidad y acá les dejo unos videos referenciales que los tomen, los enlaces, los busquen, los analicen, los vean y profundicen más como recurso de aprendizaje, dejándole allí estos enlaces o videos. Eh, También les voy a dejar, para ya llegar al final, en el aula, esta diapositiva, le voy a dejar material de apoyo, les voy a dejar las normas APA, o si alguna actividad, en las próximas actividades o en esta, tengan que usarlas y las apliquen. También les voy a dejar esto, estos enlaces por separado en un archivo Word y espero que me hayan entendido, tengan, se ve de practicar. Les quiero acotar eso, de que practiquen estos convertidores y con letras, el número y así el hexadecimal, pero es que tengo que utiliza las letras, los demás son puros números bits. Cuando envíe las actividades, espero que me las hagan llegar, eso en la entrega vale la responsabilidad, entregarla a tiempo, todo eso yo lo determino a la hora de evaluar. Esto, cualquier duda me escriben al aula y doy por concluida ya esta clase, este tema. Bueno, hasta luego.